Voy a iniciar con la grabación de la clase para culminar la misma, sea subida a la virtual de la constancia de lo que se ha dado, ¿no? Me confirma si está bien el audio para continuar. Estamos bien con el audio. Sí, profe, se escucha bien. Ok, Profesor. entonces continúo, ¿no? A ver, tengo 8 participantes y en mi lista tengo 23 inscritos, bueno, legalmente matriculados en mi materia. Bueno, que no están las personas aquí, tomar en cuenta que ustedes se comprometieron, bueno, no debería decírselo a ustedes, pero como constancia en la grabación que eh, la asistencia es ponderada para luego tomar el examen complexivo, ¿no? Yo al finalizar las clases no indico una puntuación, pero sí emito una certificación indicando quién está apto no para el examen, solamente como constancia en la grabación, ¿no? Ya que ni la mitad se ha conectado el día de hoy, por lo menos hasta este momento. Bueno, el día de ayer estábamos hablando un poco de lo que son conductores, hablábamos de lo que es un conductor, también hablamos de los diferentes tipos, las características, un poco de la importancia, hablamos sobre el calentamiento, el cortocircuito, experiencias propias que habíamos tenido en los trabajos, ¿no? La importancia de hacer una buena selección y cómo eso beneficia o perjudica a la final a la instalación eléctrica, ¿no? Entonces, como indico, es necesario hacer el dimensionamiento bien para que no exista ningún tipo de problema, ¿ok? Habíamos quedado en la parte, bueno, hablamos de los tipos, sólidos, electrolíticos y los gaseosos. Las partes que lo conformaba, que era la más conductora, la cubierta protectora y el aislante. Y vamos a hablar sobre especificaciones técnicas que saben tener los conductores. Bueno, todos conductores tienen, ¿no? Sea cual sea el fabricante o cual sea el tipo, ¿no? Que era la numeración o las indicaciones que están en la parte externa de la cubierta protectora, ¿no? Creo que todos hemos visto el conductor y está indicado ciertos datos que son importantes, no solamente para el dimensionamiento, sino también para saber en qué lugares aplicarlo, porque todos los conductores no pueden utilizárselo en los mismos lugares, porque los lugares, las condiciones climáticas van a variar, por ejemplo, lo que son el polvo, la humedad, el calor, el vapor, etcétera. Y el aislante va a actuar dependiendo su origen de diferentes formas, ¿ok? Entonces es necesario conocer este dato. Aquí, por ejemplo, tenemos por ejemplo, hay una explicación, ¿sí? En la parte externa del aislamiento, la cubierta protectora está indicado ciertos datos. Ustedes pueden ver en cualquier conductor está indicado lo mismo, ¿no? Sea la parte domiciliar o hasta allá en la parte industrial o comercial. Todo conductor tiene una indicación. ¿Qué datos me indica aquí? Me indican los niveles máximos de voltaje, la tensión máxima admisible, me indica la temperatura máxima admisible, me indica bajo qué normativa está trabajando, me indica el fabricante, también me indica la sección, el calibre del conductor y por último me indica las características técnicas del aislamiento que se va a trabajar, ¿sí? Todos los datos que están aquí son importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo lo que es la sección o el calibre, ¿no? Está en milímetros cuadrados y está su equivalencia en la tabla AWG, ¿no? Eh, Siempre se ubican las dos, aunque en América se utiliza esta normativa y en Europa se utiliza la unidad milímetros cuadrados. Se indica el voltaje máximo que soporta, en este caso es 600 voltios. Este voltaje es para trabajo de baja tensión y también indica el intervalo, en este caso, de la temperatura que puede soportar el conductor, ¿no? Sin que el aislante sufre ningún tipo de problema. Indica la normativa y este dato que está aquí es el que voy a explicar en este momento, ¿no? Estas letras que están aquí.
las características del aislamiento o del conductor, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo diferentes tipos de letras. Esto, cuando los que vean clase conmigo también les indiqué, ¿no? Puedo tener la letra T, la H, HH, W, LS, SPT. Cada letra tiene su propio significado y la combinación de ambas también, ¿no? Por ejemplo, si tiene T, yo sé que ese tipo de aislamiento, como indica en la parte de aquí, es termoplástico, ¿no? Y esto de aquí, todos los conductores tienen esta característica, ¿sí? Las demás sí pueden variar, pero la principal, la T, la tienen todos, y pueden observar en cualquier conductor. La H indica la cantidad de calor que puede soportar, ¿no? Por ejemplo, que tenga solamente una H, indica que puede soportar hasta 75 grados centígrados. 2H indica que tiene mayor capacidad de soporte, que son 90 grados centígrados, como indicaba en antes. Todas las condiciones climáticas, los lugares que se va a trabajar va a variar, ¿sí? Por lo cual hay que hacer bien la selección del aislamiento del conductor, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, la W es para soportar la humedad, el agua, LS, low smoke, baja emisión de humo, de contenido de gases, contaminantes. ¿Sí? SPT son, bueno, que son flexibles, con 2 cables dentro del aislamiento, ¿no? Entonces usted, en base a esto de que está aquí, en la parte de abajo le va indicando, ¿verdad? Mire, este de aquí, el SPT es el que se conoce, bueno, es el gemelo, ¿no? Este que está aquí, el SPT. 2 cables flexibles y paralelos, ¿no? El que está aquí. Este de aquí no se lo debería utilizar mucho en las instalaciones porque el aislamiento y la calidad no están buenas, ¿no? En la actualidad, aún existe el problema de la falsificación hasta de los conductores. Algo que parece extraño, pero sí se da. Se venden conductores de mala calidad, ¿no? Uno lo ve barato y ve que es la misma sección, pero es un conductor falsificado. Entonces hay que asesorarse también de eso para poder hacer la compra, ¿no? Bueno, aquí me habla de los tipos de aislamientos. Aquí va a variar dependiendo el origen, ¿no? PVC, PE, PSP, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Puede ser policloruro de vinilo, polietileno, polietileno, etileno propileno, etcétera, ¿no? Eso también va a variar. Muy buenas tardes, Inge, disculpe el atraso. Buenas tardes. Sí, entonces, esto también es importante, aparte de hacer el buen dimensionamiento del conductor. Bueno, las tensiones van a variar en el caso domiciliario. La indicación que viene de forma general es este de aquí, hasta 600 voltios, que es un voltaje considerable, pero ustedes saben que en instalaciones trabajan con voltajes menores, instalaciones eléctricas. ¿Sí? Y aquí está, esto ustedes también deben saberlo, cómo se determina la equivalencia entre la tabla AWG, que es la American Wall Gauge, que indica, es la tabla que indica los calibres de los alambres de los conductores, y la sección en milímetros cuadrados, ¿no? Las dos equivalencias es lo mismo, ¿no? Es la misma sección de conductor, solamente que uno está en calibre AWG y el otro está en sección milímetros cuadrados. En cualquier tabla que encuentren en el internet, la mayoría están indicadas de esa forma, ¿no? Por ejemplo, en el caso de AWG, como deben saber, mientras el calibre se acerque más al cero, será en mayor sección, mientras más se aleje, es decir, mientras más se acerca al cero, es de mayor sección, y mientras más se aleje, va a ser de menor sección, ¿no? Este tipo de dimensionamiento es necesario hacerlo mediante cálculo. Por ejemplo, en la parte de instalaciones, que apaga el micrófono. En la parte de instalaciones le decía
un mal dimensionamiento va a generar una sobrecarga o mal funcionamiento de la instalación, ¿no? No hacerlo empíricamente cuando va a hacerse una inspección, sabe que cómpreme tal calibre o tal, así, no. Por eso es la inspección general, ¿no? En la inspección general usted va a saber algunos datos importantes. Primero, la potencia que va a consumir una vivienda, porque cada vivienda va a variar dependiendo el cliente, ¿no? Puede ser que en una vivienda existan aires acondicionados, en otras solamente ventiladores, en una vivienda exista neveras, lavadoras, etcétera. Entonces va a variar. Por eso se hace la inspección inicial. Como le digo siempre a mis estudiantes, nunca hagan una inspección o den una cotización por teléfono, ¿sí? Nunca se hace eso. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Profe, porque usted no sabe lo que se va a encontrar a la hora de ir al campo realmente a hacer las conexiones eléctricas que aparentemente cree que son por teléfono. Ya, ¿y por qué más? A ver, ¿por qué más no debo cotizar o dar un listado de materiales por vía telefónica? ¿Sabe qué? Me llama alguien, ¿sabe qué? Bueno, me dieron su número, creo que me dio una instalación de su vivienda. Mi vivienda tiene 2 cuartos, tiene una sala, un lugar para lavado y una sala comedor. Dígame cuánto me cobra y qué necesito comprar. ¿Será que está bien que yo le diga, sabe qué? Es tanto y necesito este material? ¿Por qué no es aconsejable? Buenas tardes, ingeniero. No es aconsejable Bueno, porque primeramente no se ha dado cuenta cuántos tomacorrientes se van a utilizar, focos y todo eso. Y así también ver la sección de cable que se va a utilizar. ya, Sería un punto. ya. ¿Por qué más? Profesor, también no sería recomendable porque no sabemos la eficiencia de la energía que está, la energía de ese hogar para hacer una cotización por teléfono. No sabemos la eficiencia energética que se consume. Ya. ¿Qué más? Ahí falta tocar un punto importante, aunque es bueno. Sí, un punto importante de por qué no debo hacer eso. Pero aquí, mira, Los aparatos a conectar, El ingeniero. el metraje de los cables, pues, Inge. No se ya. sabe cuánto se va a ir. Hay un punto que le falta tocar a ustedes, que es la complejidad del trabajo. ¿Sí? Él me dice así, ¿sabes que tengo tanta cantidad de áreas que quiero que me haga la instalación, pero yo no sé la complejidad del mismo? Puede ser que yo necesite colocar la canalización, el manguereado, tubería EMT, canaleta, etcétera. Puede ser que las tuberías estén tapadas, la manguería esté tapado. Puede ser que esté mal manguereado, porque eso pasa muchísimo. Eso pasa muchísimo por experiencia propia, le digo. Llega a una casa, ¿quién hace normalmente el manguereado? Cuando usted llega a una casa. El albañil. El albañil, ¿no? ¿Verdad? Eso no debería ser así. El técnico o tecnólogo electricista debe hacer el manguereado porque él sabe exactamente cómo va a conformar los circuitos y qué cantidad de circuitos va a colocar va a instalar en esa vivienda. El albañil lo va a hacer empíricamente. Usted llega a una vivienda, usted ve que en ciertos lugares están colocadas mangueras que no tienen sentido, no se justifican. Usted lo que tiene que hacer es cortar la manguera, no me sirve esa manguera, que anularla, buscar otro lado, picar, cortar, colocar manguera nueva. Y ese es un trabajo adicional, ¿sí? Ese es un trabajo adicional. Es parte también eléctrico, pero es un trabajo adicional que también debe ser cobrado, ¿sí? Entonces, si usted lo hace por teléfono, así está el manguereado, por ejemplo, hecho, usted ya sabe vivienda, se puede ver bien bonito el manguereado, están todos los espacios, cajetines para instalar los diferentes elementos, ¿no? Pero va a pasar el alambre para ver cómo están unidos y se genera un problema. ¿Sí? Repito, por experiencia propia que me pasó hace poco, hace unos meses. Así mismo voy, se vea bien
parecía que estaba bien manguereado, ¿no? Pero ya al momento de pasar los alambres, eso estaba hecho una sola, el alambre no pasaba, tocó cortar manguera, colocar de nuevo manguera. Y eso en la planificación, ¿no? Porque todo el mundo se planifica la cantidad de días que va a trabajar, eso quita bastante tiempo. No es lo mismo un buen manguereado que usted lo haga de cero, ¿no? Es un trabajo bastante complejo. Entonces, siempre cuando le indiquen eso, porque usted, bueno, la mayoría ya sabe porque ya ha hecho este tipo de trabajo, antes de cotizar, vaya y hacer la inspección previa, ¿no? Le sirve para eso, para saber la complejidad del trabajo, para saber en qué lugares va a ubicar cada uno de los elementos, para hacer un pequeño diagrama, un bosquejo de diagrama, ¿no? Cómo va a unir los circuitos y demás. ¿Sí? También le sabe, pues, le va a servir para saber de dónde sacar la alimentación, dónde va a colocar la caja, hacer los cálculos, ¿no? Cuánta potencia va a consumir esa vivienda, hacer la selección del conductor, del centro de carga, cómo va a distribuir los circuitos. Entonces, todo se hace en base a esa inspección. Esa inspección, así se demore unas cuantas horas, tómese el tiempo. Tómese el tiempo porque si usted sabe que yo llego y, bueno, no, hago mi lista, lleve esto, no. Ya cuando va a hacer trabajo le va a faltar material, va a ser mala selección de los elementos, y eso de ahí genera costo al dueño, al cliente, y le va a generar a usted pérdidas no solamente en dinero, sino también de tiempo. Entonces, siempre que una inspección o una cotización es presencialmente, ¿sí? Para saber también la complejidad del trabajo. Entonces, esto de calibre es importante conocer, ¿no? Hacer la selección. Aquí están las equivalencias, ¿sí? En base a la tabla AWG, por ejemplo, en esta tabla que está acá abajo, indica las secciones o calibres del conductor y también indica los amperajes admisibles, ¿no? ¿Verdad? Todos sabemos que cualquier conductor, cual sea el tipo, tiene una capacidad máxima de soporte del amperaje. Pasado ese amperaje se va a sobrecalentar. Comienza a dañar el aislamiento. Al dañarse el aislamiento, comienza a dejar descubierto el conductor y va a provocar muchos accidentes hasta que se dañe así la instalación. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, aquí el calibre 14 en esta tabla, dependiendo del tipo, ¿no? ¿Verdad? Dice TW y acá dice otro tipo, RHW, THW, etcétera. Van a variar, ¿no? ¿Verdad? Estas son las características del aislamiento. Y acá en la parte superior dice temperatura en grados centígrados máximo admisible, ¿no? ¿Verdad? Depende de la característica del aislamiento. Ya abajo dice el amperaje soportado admisible, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, el 14 soporta, cual sea el tipo, 15 amperios, ¿no? Pero ya en las partes más de abajo, por ejemplo, el 8 AWG. Si es tipo TW, soporta 40 amperios. Si es tipo lo que está acá, RHW, THW, soporta 50 amperios, ¿sí? Aquí hay algo en común, ¿no? Al soportar más amperios, va a soportar mayor temperatura. ¿Por qué? Porque el amperaje va a generar calor, ¿sí? Y va a hacer que aumente la temperatura. Ya aquí, en este tipo THHN, XHW2, soporta 55 amperios, ¿sí? Y una temperatura máxima admisible de 90 grados centígrados, ¿no? Estos casos son especiales para lugares que están, bueno, conductores que están expuestos a la intemperie, ¿sí? Como la mayoría de conductores va a estar, bueno, en las viviendas, estamos hablando de la parte de instalaciones, dentro de canalizaciones, ya el grado que va a soportar va a ser menos, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay que seleccionar esto, ¿no? ¿Verdad? Que tenemos, por ejemplo, en la tabla del calibre 14,
hasta el calibre 4.0, que es un calibre de una sección grande, ¿no? Bueno, aquí habla un poco de la normativa. ¿Qué me va leyendo, por favor? Yo le leo, profe. Colores y significado de los cables eléctricos. Los cables eléctricos tienen un aislamiento de algunos de los siguientes colores normalmente. Azul, bicolor, verde y amarillo, marrón, gris o negro. Cable verde y amarillo es el cable de toma a tierra. Antiguamente se utilizaba cables de color gris o blanco, pero para evitar confusiones se comenzó a utilizar este cable bicolor más llamativo. Cable azul es el cable neutro. Hasta 1970 se utilizaba el cable de color rojo. Revisa los cables de este color antes de utilizarlo. Cable marrón es el cable de fase, aunque también puede ser negro o gris, según la estética del aparato que lo luzca. Anteriormente se utilizaba el color verde, por lo que si hayas un cable verde será mejor que lo revise antes de usarlo, ya que puede estar reseco o roto. Ya la siguiente. Cable negro es un cable de fase. También está visible en la gran mayoría de las instalaciones y cables, al igual que el blanco. Puede responder a motivos estéticos. Cable blanco. Los cables blancos son tus cables neutrales. Estos también son tomas de tierra, pero solo se conectan al transformador para así llevar la energía de vuelta. Cable de colores con raya. Los cables de colores con una raya, también llamada guía, o son cables tan neutrales como los blancos. Estos tipos de cables se usan para identificar cuál cable neutral va con cuál cable de color. Cable de colores. Todos los cables de colores, excepto aquellos que tienen una raya, son cables de corriente o de carga. El de uso más común es el rojo. Cuando hay muchos cables, es más fácil identificar dónde va cada cable si usas los de los colores. Aquí hay una normativa que se maneja en forma general de los colores de los conductores de la cubierta, ¿no? Pero esta aquí en instalaciones domiciliarias por lo menos casi no se aplica, aunque se debería aplicar. ¿Por qué no se aplica? Aunque a veces queremos hacer las cosas como son, en este caso, normativa, ¿no? Llegamos a un almacén, me dice, ¿sabe qué? Necesito un color, tanta cantidad de metros de conductor 12, 14, lo que sea, de color tal. Me dice, no, solamente tengo un azul. Entonces se la ha pasado. O tengo en blanco, o tengo en amarillo, no sé. Va al otro almacén y así mismo no consigue la cantidad. Los colores diferenciarlos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Debería hacerse, pero no se da. En el caso que usted no pueda hacer una instalación con la normativa de colores, ¿sí? Por lo menos cuando haga la instalación, etiquete los conductores. ¿Sí? En la saliente, en los puntos de conexión, ¿sí? En los puntos de conexión, por ejemplo, que van conectados al centro de carga y que van conectados a los diferentes elementos. Le doy como consejo. Ya es de cada cual que lo tome o no. Etiquete, marque el cable. ¿Sí? Existe una maquinita que se llama etiquetadora, que es netamente para hacer este tipo de trabajo. Usted escribe y puede sacar la cantidad de etiquetas que quiere, ¿no? Si no, toca hacerlo con papel. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante dejar identificados los conductores, dejar etiquetados? ¿Quién me dice? Profe, lo importante es para que en el momento que se hace la instalación uno no se pierde, porque uno se equivoca y en vez de conectar en la fase, conecta en el neutro. Porque en mi caso, yo siempre, como no tengo etiquetadora, yo siempre lo etiqueto con cinta. Por lo yo le pongo en la punta de los cables, le pongo cinta negra, que yo lo identifico como fase. Le pongo dos cintas y le identifico como retorno de la iluminación.
Yo así trabajo. Profe, también. Para yo, en la hora como está que ya llego a los puntos de toma o a los cajetines, a donde voy a hacer las conexiones, yo ya sé que está con una cinta es fácil, que está de retorno, entonces ya no me confundo a la hora de hacer los conexionados. Profe, también como el compañero dice, lo que es el tema de señalización, también para un posible mantenimiento, también para que las personas se guíen. Ya, también eso es importante, ¿no? Bueno, el compañero dice que le coloca cinta, pero ese entendimiento de lo que significa una cinta, dos cintas, porque la parte industrial también se hace eso. Solamente lo va a entender usted, el que hizo la instalación, ¿no? ¿Verdad? Ya viene otra persona y ve marcado con una cinta o dos cintas, no va a entender lo que significa. Entonces, eso le sirve para hacer la instalación a usted, pero ya para culminar el trabajo, por consejo de etiquete, no le toma mucho tiempo, colóquele una etiqueta si tiene algún tipo de material que sea adherible y que pueda ser marcable, que usted sabe que con el tiempo esa marca no se va a perder, hágalo. Porque como dice el compañero, más adelante usted puede hacerle el mantenimiento y ya está identificado cuál es cada conductor, ¿sí? Tanto en el centro de carga y en los puntos o los elementos que están conectados, ¿no? Aunque también ahí va de la mano con la cuestión de lo que es el plano, ¿no? El diseño del plano también es importante. Y en el centro de carga, cuando culminen, en la tapa frontal, se debería colocar la etiqueta en cada uno de las protecciones o disyuntores o breakers, indicando a qué circuito pertenece, ¿no? ¿Verdad? Puede colocarle este breaker pertenece al circuito de la cocina, al circuito de iluminación de los cuartos, el circuito de los tomas de los cuartos, ¿no? Porque muchas veces hay problemas y le toca manipular al dueño, ¿no? Al cliente. Y él puede saber o no puede saber electricidad, pero ya marcando, él sabe, si sabe problema en un cuarto, ya sabe cuál breaker bajar. Usted antes de irse le indica, ¿sabe qué? Mire, si ya a pasar algo, necesita desconectar la energía de aquí está indicado, este breaker lo va a bajar. ¿Sí? Para que no manipules todo, sino manipule el que es necesario, ¿sí? Entonces la etiquetación es importante y creo que debería hacerse no solamente para hacer la instalación, sino para la culminación del trabajo. ¿Ok? Selección. A esto vamos a la segunda hora. Esto aquí vamos a ver ya mismo, ¿no? Pero antes que culmine la primera hora, me acaban de mandar un mensaje pidiéndome cierta información. No sé si ustedes me pueden ayudar. Quisiera saber de los que están aquí conectados, qué personas se han vacunado o no. ¿Sí? Solamente colóquenme en el chat si me vacuné o no me vacuné, ¿sí? Para yo también tomar en cuenta eso y también indicar, ¿sí? Vía WhatsApp, profe. No, no, aquí en el chat, aquí hay un chat para escribir. Aquí en el chat, ya, por ejemplo, ya escribió alguien, ¿sí? Solamente escriban todo, por favor, si se han vacunado o no.
Ya tomé apunte. Gracias por ayudarme con eso. Creo que están haciendo una matriz para saber la cantidad de estudiantes que se han vacunado, ¿no? Ya creo que es decisión personal de cada uno hacerlo o no. Entonces vamos a continuar. Si se nos acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo. Entonces, comunicar la normativa de color es importante, pero casi no es aplicable la parte de instalaciones. Si tiene la facilidad, porque ya también varía mucho el cliente y el almacén que vaya, de seleccionar por colores, háganlo, ¿no? Creo que también eso le va a facilitar el trabajo que ustedes van a hacer. ¿Quién me ayuda leyendo la siguiente diapositiva, por favor? Selección de conductores. Para la selección de un conductor se debe tener en cuenta las consideraciones eléctricas, térmicas, mecánicas y químicas. Las principales características de cada una de ellas se puede resumirse de la siguiente forma. Consideraciones eléctricas, tamaño de capacidad de corriente, tipo y espesor de aislación, nivel de tensión baja, media o alta, la capacidad dialéctrica, resistencia de aislación y factor de potencia. Ok, entonces la selección nos permite conocer, bueno, determinar qué conductor es adecuado o no, ¿no? Dependiendo de las características, el tipo de trabajo que vayamos a hacer, la capacidad del amperaje, el tipo de aislamiento, los niveles de tensión que va a trabajar, la conductividad, etcétera. Entonces, es necesario hacerla. Por ejemplo, aquí habla que hay que tomar en cuenta las condiciones térmicas, ¿no? Lo que hablaba adelante, que todo conductor está expuesto a diferentes ambientes, ambientes de dilatación de la aislación, al vapor, a la humedad, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Consideraciones mecánicas, si es flexible, si es armado, etcétera. Y las consideraciones químicas, si están expuestos al aceite, a llamas, etcétera. Entonces, hay que hacer la selección de los conductores, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me vaya leyendo esta diapositiva, por favor? La selección del calibre o tamaño del conductor requerido para una aplicación se determina mediante corriente requerida por la carga, caída de tensión admisible, corrientes de cortocircuito. En base a la capacidad de corriente, se debe considerar las características de la carga, requerimientos del NEC, efectos térmicos de la corriente de carga, calentamiento, pérdidas por inducción magnética y en el dieléctrico. Cuando la selección del tamaño del cable se hace en base a este criterio, se recurre a las tablas normalizadas donde para distintos valores de corriente se especifica la sección mínima del conductor a emplear. Debe tenerse presente cuando los cables van canalizados o cuando pasan por fuentes de calor. La temperatura permanente no debe exceder del valor especificado por el fabricante, que generalmente está en el rango de 55 a 90 grados centígrados. Aquí en la última parte indica algo importante, ¿no? La temperatura permanente, o sea, la que está constantemente en la que trabaja el conductor, no debe exceder a la indicada del fabricante, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, indicaba anteriormente, en los calibres estaba el 60, 75 y 90 grados. Sí, lo aconsejable es que no pase, porque con el tiempo se va a dañar el aislamiento y va a producir muchos inconvenientes, ¿no? Aquí habla de la normativa NEC y abajo también habla de eso mismo, hay que tomar en cuenta este dato importante. La caída de tensión admisible, que esto va a variar del tipo de trabajo que se haga, ¿sí? Y va a variar también dependiendo de la normativa. ¿Quién me dice lo que es la caída de tensión? ¿Qué es la caída de tensión? La caída de corriente, profe, la falta de voltaje. La falta del voltaje. Cuando se pierde voltaje por la distancia del conductor. ¿Ya? ¿Qué más es la caída de tensión? A veces puede haber caída de tensión también por líneas sulfatadas. ¿Ya? La caída de tensión también se puede dar por sobrecargas
La fuente de alimentación, mucha sobrecarga también hace que haya tensión. La garita, el guardia, la guardia le dice, ¿cómo te la va a mandar por ahí? Es el requerimiento que hace un equipo, por ejemplo, un motor